dos dígitos del año, ¿no? Con un DOT a lo mejor de un año. Es decir, ¿qué respuesta o a qué problemas os podéis enfrentar en este asunto, en este tema? Buenos días. El problema al que se enfrenta el taller es un problema bastante difícil de resolver. Primero porque, como bien decía Santi, no hay una información clara de cuál es la fecha real, de si existe fecha de caducidad, no existe, pero hay muchísima información en la red, sobre todo en Internet. Y el cliente que viene muy convencido de que el neumático caduca y que le va a suponer un problema poner el neumático con más de un año, automáticamente se niega a escuchar casi cualquier tipo de explicación. También es verdad que en el sector tampoco está preparado para poder dar una explicación coherente de por qué no existe esa caducidad del neumático, y muy poca gente del sector es capaz de demostrar que no tiene ningún problema en montar un neumático con un año. Entonces el problema está, por un lado, de la dificultad que hay en explicarle al cliente que no existe ese problema, y sobre todo que si tienes un neumático almacenado que tienes que darle una salida y no hay manera de sacarlo, a no ser que le bajes mucho el precio, automáticamente le trasladas el problema a tu proveedor, que bien puede ser el distribuidor o el fabricante, para que te traiga un neumático de la fecha más reciente y te quitas el problema, y el problema se lo trasladas a las capas superiores. Pero es un difícil problema. 5 años de caducidad, pero sin embargo no lleve un control exhaustivo, es decir, mensual o cuando va a viajar, etcétera, de sus neumáticos de manera periódica. Lo cierto es que el neumático, yo creo que para un usuario normal es una compra no deseada y además cara. Su única herramienta de exigencia es decir, bueno, lo que puedo pedir, evidentemente puedo pedir que tenga más calidad o menos calidad en función de lo que valore la seguridad, pero sobre todo, independientemente de que quiera una marca u otra, lo que puede ver es lo que estábamos hablando, la fecha de fabricación. Yo creo que a lo mejor es el único argumento en el que puede presionar para decir, bueno, quiero que la fecha sea lo más actual posible, por lo menos para garantizarme que si el neumático lo tengo puesto 3, 4, 5 años, me duren en las mejores condiciones todo ese tiempo. Efectivamente, luego no está preparado para hacer un seguimiento del neumático, no está preparado para ver si el neumático está en buenas o malas condiciones. Su única manera de verlo es que esté gastado o que todavía tenga dibujo. En la mayoría de los casos te enfrentas al cliente cuando le dices tienes que cambiar el neumático porque efectivamente las propiedades las ha perdido, es un neumático que está muy endurecido, muy envejecido, pero el cliente ve que aún tiene dibujo, que no ha llegado a las marcas de desgaste. También es cierto que hay que tener en cuenta que el neumático tiene una calidad en la fabricación en los últimos años muy buena, muy alta, posiblemente mucho más alta de la exigencia real que se necesita en la conducción, porque las normativas de seguridad y de fabricación hacen que ese neumático esté preparado para alcanzar velocidades muy altas que no se llevan a cabo aquí en España, y es verdad que están preparados para aguantar unas condiciones mucho más extremas del uso real que se le da en la calle. Tal vez ese es uno de los motivos por el que un neumático que a lo mejor sí haya perdido parte de las propiedades pueda seguir rodando con una seguridad bastante alta y el cliente no pueda apreciar tampoco si el neumático está para cambiar. Siempre ve, porque es lo que más fácilmente percibe cuando el neumático está desgastado. Las ITVs también hacen es uno de los principales también motivos de que la gente vaya a cambiar los neumáticos, cuando en la ITV se detecta que el neumático está en mal estado, o a lo mejor incluso se lanzan malas informaciones desde algunas ITVs. Hablamos de lo mismo muchas veces por esa falta de información que hay en el sector, en el que se dice que a lo mejor el neumático está caducado y tiene que ir a cambiarlo por el simple hecho de que la fecha marque que a lo mejor tenga más de 4 o 5 años. Pero normalmente el principal motivo de sustitución de los neumáticos en España es el desgaste. Muy rara vez el usuario tiene ese conocimiento, esa información para ver que su neumático está perdiendo prestaciones, porque normalmente no se le lleva al extremo, y a no ser que tenga, como decías antes, que tenga grietas o tenga algo muy visual o muy perceptible, es difícil. Los profesionales no lo están. Es cierto que ha habido mucho taller de todo el conjunto de los 37.000 talleres que hay en España.
que antes no montaba neumáticos y ha pasado por la diversificación porque necesita mejorar los márgenes de su neumático a venderlo, y se ha pasado a vender neumáticos como cualquier otro producto, pero sin realmente conocer la problemática del neumático o cómo argumentarlo. Yo creo que la mayoría de los profesionales que hoy están en el mercado no están realmente preparados para argumentar ante esto. Precisamente antes lo decíamos, para evitarse problemas el taller, precisamente lo que no tiene ese stock en su centro, le traslada ese problema al proveedor, exige que el neumático sea lo más reciente posible por el miedo de que le pueda venir un cliente que realmente le esté pidiendo que la fecha de fabricación sea reciente. La realidad del taller es que a lo mejor entre el 15% de los usuarios realmente te hacen mención a la fecha de fabricación del neumático. No todos, hay un porcentaje muy grande que realmente ni lo sabe o no le importa, no lo pregunta. Es verdad que a lo mejor de ese 15% hay otro tanto por ciento pequeño, que puede ser un 2, un 3%, que es un problema insalvable el que el neumático tenga más de X tiempo. De hecho, en la primera semana de enero te puede venir gente pidiendo un neumático del 2017. O sea que realmente ante eso es muy difícil salvar ese inconveniente, pero es cierto que la mayoría de las veces el usuario no entiende o no lo pregunta, pero sin embargo el taller, que se cura en salud, directamente pide un neumático muy reciente para evitar, mi opinión, no caducan. Es cierto que pierden propiedades y hay que ir viendo cuál es su evolución, cuál es su vida. Aludiendo a lo que decía Fernando, dependiendo de qué uso se le dé al neumático, en qué zona esté, cuál es la diferencia de temperatura, ¿no? Se degradará antes o se degradará después, pero no se le puede decir que tiene una fecha de caducidad porque depende de qué proceso tiene de vida para ir perdiendo propiedades.